Empezamos entonces con reticulados y arrancamos hablando de qué son reticulados y después qué particularidades tienen. ¿Se acuerdan cuando vimos eso, cómo lo habíamos llamado? ¿O qué particularidad tenía? Si el nombre no, a mí el nombre en este momento no me resulta tan importante, pero ¿qué particularidad tenía esto? Era como un cuerpo, dice Caterina. Correctamente. Esto trabajaba como un cuerpo, o sea, trabajaba como una única chapa en cuanto a cantidad de grados de libertad que tenía, y lo llamamos justamente pseudocuerpo, para decir que es algo como un cuerpo, pero en realidad no es un cuerpo porque son tres barras unidas entre sí. Esto lo habíamos llamado pseudocuerpo, y era como un cuerpo porque tenía 3 grados de libertad, y yo le agregaba esos vínculos y lo transformaba en una estructura isoestática. Entonces, cuando ponía esto, vamos a sacar los vínculos por ahora, cuando ponía eso trabajaba como un cuerpo y tenía 3 grados de libertad. Los reticulados son básicamente estructuras formadas por este tipo de configuraciones. Después vamos a entrar un poco más en detalle en cómo podemos armarlo, pero si yo le sigo agregando barras de esa manera, eso va a seguir teniendo 3 grados de libertad. Y si yo le uno otras 2 barras de esa manera, eso va a seguir teniendo 3 grados de libertad. Entonces, estos reticulados son barras biarticuladas entre sí. Biarticuladas es porque cada barra, por ejemplo, la barra esta, 1, tiene una articulación en un extremo y una articulación en el otro. Y todas las barras están unidas, articuladas en los extremos. Entonces, básicamente, esto es un reticulado. Después daremos una definición un poco más correcta, pero esa es la idea. Y antes de empezar con definiciones, tengo que extender el concepto que en alguna vez, cuando habíamos arrancado con este tema, había hablado de que los grados de libertad de una estructura eran 3n menos 2 veces la cantidad de articulación. Esa cuentita no funciona en realidad siempre. Funcionaba para las cosas que habíamos visto hasta ese momento, pero con reticulados la cuenta de cuántos grados de libertad es un poco más compleja, porque si de hecho acá se fijan cuántas barras tienen y cuántas articulaciones tenemos, esto no va a dar 3. Y esto tiene que dar 3, porque esa estructura trabaja claramente como un pseudocuerpo, o sea, trabaja como algo que tiene 3 grados de libertad. Y la razón de esto es porque me faltó en su momento hablar del orden de la articulación. El orden de las articulaciones es, vamos a escribirlo, el orden de las articulaciones es el número de barras que concurren a esa articulación menos 1. Vamos a cambiar esto por 2. Es decir, por ejemplo, este nodo de acá, o esa articulación de ahí, le concurren 2 barras, entonces tiene orden 1. Esta de acá arriba le concurren 3, orden 2. Esta, la otra de arriba, orden 2. Abajo a la izquierda, orden 1. Y en el medio abajo entran 4 barras, 4 menos 1, orden 3. Y la cantidad de vínculos que restringe cada articulación depende del orden que tiene la articulación. Cuando acá arriba había puesto S2, S2 indicaba que esa articulación restringía 2 vínculos. Y esa articulación, en principio, restringía 2 vínculos, porque el desplazamiento, vamos a decir, horizontal y vertical, nuevamente horizontal y vertical es para un sistema de referencia, así que, digamos, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y de esa barra en ese punto es igual que el desplazamiento en X
y el desplazamiento en I de la barra de la derecha en ese punto. Como ambos desplazamientos tenían que ser iguales, por eso decíamos que la articulación reducía 2 grados de libertad. Porque si estas dos cosas son iguales, básicamente perdí grados de libertad, perdí flexibilidad. La misma idea es si tengo más de 2 barras. O sea, ahí tenía 2 barras. Pero si yo tengo 3 barras, por ejemplo, esto, voy a empezar a ponerle numeritos mejor a esto. Si tengo la articulación de abajo, tengo que el dx, dy de esa barra y el desplazamiento en x y el desplazamiento en y de esa barra y el desplazamiento en x y el desplazamiento en y de esa barra, todas esas cosas tienen que ser iguales. O sea, todos los desplazamientos en x deben ser iguales entre sí, todos los desplazamientos en y deben ser iguales entre sí, y entonces esto, ya vamos a escribirlo mejor acá, esto que antes restringía 2 grados de libertad, ahora este de acá abajo va a restringir 4 grados de libertad. Porque en vez de tener 6 grados de libertad independientes, o sea, en vez de tener todas estas 6 cosas independientes, tengo solo 2 cosas independientes. El desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, que son iguales para las 3 barras. Entonces, estamos restringiendo 4 grados de libertad. Esto lo podemos generalizar, o sea, le dibujé para unir 2 barras, unir 3 barras, lo generalizamos, y los grados de libertad que restringe cada articulación depende del orden que tengan, y es el orden por 2. O sea, esto acá arriba era una articulación de orden 1 y restringía 2 grados de libertad. Esto es una articulación de orden 2 y restringe 4 grados de libertad. Una articulación de orden 3 va a restringir 6 grados de libertad. Y así hasta el infinito. Si tenemos una articulación malvada que tenga 45 barras que están metidas en esa articulación, va a restringir 90 grados de libertad. No va a pasar, pero esa sería la idea. Entonces, las condiciones de vínculo que aporta cada articulación es el número de orden. Y no tengo en este teclado el simbolito para número, así que escribo número de orden por 2. Y ahora sí podemos hacer la cuenta de cantidad de grados de libertad que tiene esta cosa, pero bien. La cantidad de grados de libertad que tiene esa estructura es 3 veces n, que es la cantidad de barras. ¿Cuántas barras tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 por 7, esto es 3 porque cada barra tiene 3 grados de libertad. 7 porque tengo 7 barras. Y eso sería la cantidad de grados de libertad que tendrían esas 7 barras si no estuviesen vinculadas. Pero como están vinculadas, tengo que restar los vínculos que aparecen por esas articulaciones. Y las condiciones de vínculo que aportan dependen del orden. Entonces, ¿qué tengo? 2 articulaciones de orden 1, que las articulaciones de orden 1 restringen 2 grados de libertad. Menos 2 articulaciones de orden 2 que restringen 2 grados de libertad. Menos, perdón, 4 grados de libertad. Menos una articulación de orden 3 que restringe 6 grados de libertad. Y si hice bien la cuenta, esto me tiene que dar 3. A ver si me da 3, o me equivoqué. 21 menos 4 menos 8 menos 6. 6 y 4, 10, 18, 3. Estamos bien. Nuevamente voy lento por si no se entiende. 3 por 7 era, tengo 7 barras, cada barra tiene 3 grados de libertad. 2 por 2 es porque tengo 2 articulaciones de orden 1
y cada articulación de orden 1 restringe 2 grados de libertad. 2 por 4 es porque tengo dos articulaciones de orden 2, cada articulación de orden 2 restringe 4 grados de libertad. 1 por 6 es porque tengo una articulación de orden 3, cada articulación de orden 3 restringe 6 grados de libertad. Esto no lo estoy anotando y quiero creer que no están solo anotando lo que anoto yo, sino que también alguien anota lo que digo. En general es más importante anotar lo que dicen los profesores, docentes o lo que sea, que lo que anotan, porque lo que anotan después les queda y lo pueden buscar, subo el PDF. Lo que digo, excepto que se quieran comer las 3 horas de clase de vuelta, mejor tenerlo anotado en el cuaderno. Y ahora porque tienen el video. Cuando no tengamos videos, lo que dice un docente, si no lo anotan, se pierde por siempre. Excepto que tengan mejor memoria que yo. Bien, entonces, esto es lo que me faltaba hablar de cómo calcular correctamente grados de libertad y cómo podemos justificar que esa estructura que dibujé inicialmente es una estructura con 3 grados de libertad y es el beneficio de más o menos los reticulados. Ese tipo de reticulados suelen ser estructuras isostáticas y muy eficientes para tomar esfuerzos. Así que antes de pasar a tipos de reticulados, vamos a hablar un poco más de reticulados planos y sus esfuerzos. Entonces, los reticulados son estructuras como la que dibujé recién, y voy a volver a dibujar la misma, simplemente para ser consistente. Con la particularidad que, aparte de ser barras biarticuladas entre sí, todas las cargas que tenga tienen que estar aplicadas puntualmente en los nudos. Esas fuerzas son fuerzas cualquiera que dibujé, simplemente para dibujar fuerzas. Para hacer un reticulado, las cargas deben estar aplicadas en los nudos o en los nodos, llamando nudos o nodos a justamente las articulaciones. Cuando hablamos de reticulados, esas articulaciones las solemos llamar nudos o nodos. Nuevamente intenté buscar si hay una manera correcta de decirla y la otra es simplemente gente hablando mal. No encontré. Me gusta a mí nodos, pero a veces digo nudos y a veces digo nodos porque, bueno, es lo que sucedió. Entonces son barras biarticuladas unidas en sus nudos o nodos. Y para ser reticulados, las cargas deben ser aplicadas en esos nodos. Si no, formalmente no es un reticulado, aunque muchas veces igual llamamos reticulado a algo que tenga una carga distribuida en la barra. Entonces, las estructuras reticuladas, voy a anotar simplemente lo que dije porque esto sí creo que es importante que quede. Y las estructuras reticuladas también se llaman estructuras de alma calada. Después hablaré un poco más de por qué estructuras de alma calada. Son aquellas que están conformadas por barras de eje recto articuladas en sus extremos, en ambos, vamos a poner en ambos extremos, y con cargas aplicadas únicamente en los nudos o nodos o articulaciones o la palabra que más les guste. Entonces cualquier cosa que tenga ese tipo de, que cumpla con eso, va a ser un reticulado. Y ahora analicemos los esfuerzos que tienen estas barras. ¿Alguien se acuerda de memoria las relaciones diferenciales para esfuerzos característicos?
¿De qué dependía si había variación del esfuerzo axial? ¿De qué dependía si había variación en el corte? ¿Y de qué dependía si había variación en el momento? La derivada de una función respecto a x es la pendiente o cómo varía esa función. Por eso escribo la derivada del esfuerzo axial respecto a x y pregunto de qué depende cómo cambia el esfuerzo axial. Porque su derivada es cómo cambia. Su derivada es su pendiente. Si no tiene pendiente, no cambia y es constante. ¿Alguien se acuerda de eso? Las segundas dos. La segunda y la tercera son importantes que se las acuerdan y las usen. Son las más utilizadas. La primera no es tan utilizada porque generalmente la primera termina siendo igual a 0. Generalmente, no siempre. Estoy usando como usa la gente la palabra general y no como los matemáticos usan la palabra general. Aviso por las dudas, si alguien lee un libro de matemática, generalmente en matemática quiere decir siempre. Pero no. La primera suele ser 0. Suele ser 0 porque esto varía con la carga distribuida que tenga la barra en dirección del eje. Y no solemos tener muchos ejemplos donde la carga distribuida varía en dirección del eje. No solemos tener, pero pasa. Tengo una barra inclinada con una carga distribuida no perpendicular al eje de la barra y va a tener carga distribuida en el eje. Tampoco es algo que es muy raro que suceda. Pasa, en nuestros ejemplos no es lo más común, no es lo más visto, pero pasa bastante seguido. Me acabo de contradecir, pasa, no bastante seguido. Bien, entonces, ¿cómo varía el esfuerzo axial? Depende de si hay carga distribuida en la dirección del eje. Como acabamos de decir que tenemos cargas aplicadas únicamente en los nodos, eso vale 0. ¿Cómo varía el corte? Es según si tenemos carga distribuida perpendicular al eje de la barra. Y nuevamente, si tengo cargas puntuales, eso es igual a 0. Y por último, ¿cómo varía el momento? Me lo dice el corte. Si el corte es lineal, el momento era parabólico. En este caso, de acá, en principio, sabríamos que el corte, que es z para nosotros, es o constante o nulo. O sea, tiene que mantener un valor constante en toda su longitud. Un valor 0 en toda su longitud es un valor constante que llamamos nulo. El momento en principio es o lineal, porque si tenemos un corte constante, el momento sería lineal, o constante, porque si tenemos un corte nulo, el momento sería constante, y la otra opción es que el momento sea nulo. Por relaciones diferenciales, tenemos esto simplemente por tener cargas puntuales. Esto que puse recién depende únicamente de que tengo cargas puntuales. Como tengo cargas puntuales, para cualquier estructura que tenga cargas puntuales, se cumple eso que puse recién. Pero ¿qué sabemos adicionalmente? Hasta ahora hablé únicamente de que las cargas están aplicadas en los nodos, y eso me fuerza a que sean cargas puntuales, pero todavía no dije nada de que están articuladas en ambos extremos. ¿Qué me fuerza que una barra esté articulada en ambos extremos? ¿Qué sé del esfuerzo axial, el corte o el momento si la barra está bien articulada en ambos extremos?
¿No le impide rotar eso? Una barra articulada puede perfectamente rotar. Ah, es verdad. Justamente lo que permite es rotar. Ah, pensé que estaba diciendo como que estaba fijada en ambos extremos. Articulada, o sea, tengo una barra que tiene una articulación acá y una articulación acá. El momento es cero en las articulaciones. El momento es cero en las articulaciones. Siempre que tengo una articulación, el momento tenía que ser cero. Si ustedes tenían, y hago un dibujito porque simplemente relacionarlo con lo que habíamos visto en la clase pasada, eso no es un reticulado, lo que dibujé recién. No es un reticulado porque le vamos a poner una carga destruida. Pero cuando hagamos diagramas de característica de esa cosa, el momento en esa articulación debe ser cero. Porque justamente si permito la rotación, si permitimos que eso rote, lo que estamos diciendo es que el momento interno en ese lugar vale cero. Siempre que permito un movimiento, la reacción tiene que ser cero porque el movimiento está permitido. Para que haya una reacción, tiene que estar impedido el movimiento. Ahí en esa articulación permite el giro, pero no permite el desplazamiento relativo. Eso quiere decir que el momento vale cero, pero va a haber reacciones relacionadas con el movimiento relativo que son corte y esfuerzo axial. ¿Se entiende eso, no? Que como restringí el desplazamiento horizontal y vertical, entonces puedo tener corte y esfuerzo axial. Como permití la rotación, no puedo tener momento. Eso implica, volviendo a mi reticulado, que el momento en ese punto vale cero y el momento en ese punto vale cero. O sea, todas las barras en sus extremos van a tener que tener momento nulo. Si tienen momento nulo y tengo las condiciones que tengo más arriba, ¿qué puedo concluir? Les pido disculpas esa pequeña interrupción. Me estaban mandando mensajes de urgencia, hay un problema en la facultad, pero uno de los grandes beneficios de la virtualidad es que puedo intentar mandar un chat mientras sigo dando clase. Les pido disculpas y seguimos. Si el momento vale cero acá, y el momento vale cero acá, y el momento puede ser a lo sumo lineal, ¿cómo junto dos puntos que tienen cero con una recta? Tiene que ser cero. El momento tiene que ser cero en toda la barra. Claro, pero eso es lo que yo te quería decir, como que no podía rotar. O sea, como que al estar articulada en los dos extremos, sí. O sea, si hubiese solamente una articulación, por ejemplo, en A, los demás puntos girarían en torno a esa articulación, ¿no? No puede rotar, voy a cambiar de las cosas. Ah, no, o sea, es verdad, o sea, yo usé mal la palabra rotar. O Esa estructura puede rotar. sea, claro, sí, vos la podés rotar para la barrita esa de abajo. Claro. Pero no sé cómo decirlo entonces, no sé cuál sería la expresión. O sea, no puede rotar en torno a un punto de la barra, no sé, va, tampoco. No sé qué quiere decir no puede rotar. O sea, estamos bajo hipótesis de cuerpos rígidos por ahora, entonces no se puede formar. Lo que puede hacer esa barrita perfectamente es, si yo pongo esa barrita biarticulada de esa forma, eso puede rotar Sí, y rota sí. un ángulo. No sé qué querés decir con no puede rotar. No O puede sea, que el tener momento... momento. Ah, bueno, sí, es verdad, es verdad. Que no tenga momento no lo vimos todavía, pero el momento implica una deformación. No va
deformarse con flexión. Claro, perfecto. No, está bien, está bien. No, confundí el Los concepto de rotación reticulados con el no van a momento. hacer esto. Esto es flexión. Pero después la barra puede hacer esto. Claro, sí, sí, sí. Rotar va a rotar. No se puede deformar. No va a tener nos tenemos que meter en deformación, o sea, internamente no va a tener un giro relativo, pero si la barra no se deforma, la barra no puede tener giros relativos, lo veremos más adelante. Por ahora lo único que sabemos es la parte de la estática, no sabemos nada de deformaciones, y no existen las deformaciones hasta dentro de una semana. Lo que no puede tener es momentos flexores. Recuerden que el momento flexor es el momento que no es alrededor del eje de la barra. Momento cero. Y si tengo momento cero de punta a punta, ¿qué quiere decir eso en cuanto al corte? Si el corte es la derivada del momento y el momento es cero y constante, porque no varía ese valor cero, implica que el corte vale cero en toda la barra. Y esto de acá arriba implica que el esfuerzo axial es constante. Entonces, en los reticulados, en realidad tenemos esfuerzos característicos, pero en los reticulados, el momento y el corte van a ser nulos en todas las barras del reticulado, y lo único que voy a tener es un esfuerzo axial constante por barra. Entonces, estamos haciendo lo mismo, vamos a hacer los mismos diagramas que antes, en principio, con la particularidad de que el momento y el corte valen cero, y como valen cero, no los vamos a calcular. Y el esfuerzo axial es constante, y como es constante, muchas veces nos ahorramos el tema de dibujar los diagramas en las barras y simplemente decimos cuánto vale el número. Porque si yo sé que estoy en un reticulado y tengo esta barra 6, directamente digo barra 6, N6 igual, y digo el valor del número, porque sé que es constante y no hace falta dibujarlo. Entonces, lo único que tengo entonces el único esfuerzo es axial y constante por barra. O sea, cada barra tiene un valor distinto de esfuerzo axial. Y en cuanto a signos, respetamos los mismos signos que antes, pero acá se simplifica porque como solo tengo esfuerzo axial, tengo dos opciones. O el esfuerzo va para afuera o el esfuerzo va para adentro. Si yo tengo una barra y la estiro, la tracciono. Tracción, y la tracción es positiva para cualquier terna de cualquier lugar del mundo. La tracción es positiva. Si yo tengo una barra y la aprieto, la palabra es compresión. Y esto es negativo. En cualquier lugar del mundo, la compresión es negativa. Para cualquier terna, izquierda, derecha o lo que quieran. Horrible me sale escribir hoy. Igual ya la escribieron 3 veces ustedes en este tiempo. Y esa terna, entonces, la terna en sí nos podemos medio que independizar y no tener que poner ternas locales, porque la convención de signos es esta. Si quieren ponerse ternas locales, más que invitados,
pero se pueden ahorrar las ternas locales en los reticulados. Bien, sabiendo que es un reticulado y sus esfuerzos, vamos a empezar a ver cómo se pueden construir reticulados, y tenemos dos opciones: reticulados simples o reticulados compuestos. Los reticulados simples se construyen arrancando con mi pseudocuerpo, y una vez que tengo el pseudocuerpo inicial, le agrego a una barra, la barra que quieran ustedes, un sistema de 2 barras que están articuladas entre sí. Entonces, había agarrado, voy de vuelta, agarro esa barra, y le sumo esos 2 pedacitos. Y después, si quiero continuar una construcción de un reticulado, agarro la barra que tengo ahora arriba de todo, le sumo 2 barras, le sumo 2 barras articuladas entre sí, y si voy avanzando de esta forma, se llaman reticulados simples. La cantidad de barras, de pares de barras, que le agrego al pseudocuerpo inicial, lo voy a llamar NP, de número de pares de barra. Entonces, acá agregué 1, acá agregué 2, NP2, acá agregué 3. Voy agregando pares de barras, cada par que agrego está articulado, y entonces la cantidad de barras que tiene mi reticulado va a ser igual, si sigo construyendo de esta forma, a 3, que son las 3 iniciales, más 2 por cada par de barra que agrego. En mi caso, vale 9. La cantidad de nodos o articulaciones, que voy a llamar A, y después le voy a llamar nodos para confundirlos, o acostumbrarnos que las articulaciones son los nodos. La cantidad de nodos que tengo son inicialmente 3, el pseudocuerpo tenía 3 inicialmente, más 1 por cada par de barra que agrego. Cada vez que agregue un par de barra, agregue un nodo. Y esto me da 6. Entonces, en los reticulados simples, la cantidad de barras no es más que 2 veces la cantidad de articulaciones menos 3. Y si yo construyo reticulados simples, se tiene que cumplir esa relación. Si yo construyo, mejor dicho, reticulados simples isostáticamente sustentados, se cumple esa condición. Esto, si se cumple eso, y los construí correctamente, tengo 3 grados de libertad. Es lo que solemos querer lograr. Y esto puede seguir, continúa las veces que quieran, y así se construyen reticulados simples. Si existen reticulados simples es porque existen otro tipo de reticulados, que se llaman reticulados compuestos. Que hay 2 formas de armar reticulados compuestos. Una es armar un reticulado, es decir, empezar a agregar barras, pero no avanzando como avancé recién. Es decir, tengo, por ejemplo, mi pseudocuerpo inicial, agrego un par de barras, como venía haciendo con el reticulado simple, pero ahora agrego otro par de barras o otro pseudocuerpo de esta forma. Y vamos a intentar hacerlo simétrico, simplemente para que quede lindo el dibujo, no porque sea necesario. Si yo agregué ese pseudocuerpo, esto sigue siendo un reticulado. Las barras siguen siendo barras de eje recto, siguen estando articuladas en los extremos, y si tengo cargas puntuales, esto es un reticulado. Pero lo que hice fue, en vez de agregar un par de barras
a una barra en mi reticulado inicial, le agregué un reticulado, básicamente. Inicialmente le agregué un pseudocuerpo, que el pseudocuerpo es un reticulado, y si lo vemos directamente con lo que puse en verde, lo que hice fue agregar un reticulado. Entonces, o agrego cuerpos como hice antes, o la otra forma de hacer reticulados compuestos es agarrar reticulados simples y unirlos entre sí. Si tengo dos reticulados simples, que los uno en uno de los vértices, en uno de los nodos, eso va a transformarse en un reticulado compuesto. ¿Alguien sabe cuántos grados de libertad tiene esto? ¿O hacemos las cuentas? Hagamos la cuenta. 3 por cantidad de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos, tengo que empezar a ver órdenes de articulaciones por todos lados. Esto es 1, esto es 2, esto es 2, acá se me juntan 4 y son 3, 2, 2, 1. O sea, fui a cada articulación y en cada articulación me fijé cuántas barras concurren. El orden era cantidad de barras menos 1. Entonces, donde se juntan 3 barras, el orden es 2. Y empezamos a hacer cuentas. Tengo 2 de orden 1 que restringe 2, menos 4 de orden 2 que restringe 4, menos 1 de orden 3 que restringe 6. ¿Y esto qué me da? 30 menos 4 menos 16 menos 6. 6, 4, 10, 26, 4. Grados de libertad 4. No es la cuenta arriba porque no lo hice haciendo un reticulado simple. Si hago un reticulado simple me tiene que quedar 3. Si hago un reticulado compuesto me puede dar cualquier cosa básicamente. Fíjense que de hecho esto tiene 4 grados de libertad. Para que quede isostáticamente sustentado, este de acá abajo tendría que hacer algo como ponerle un fijo y ponerle un fijo. O sea, necesito restringir 4 grados de libertad. Esa estructura, ¿tiene un nombre? Más allá de que sea un reticulado. Arco triarticulado. Arco triarticulado o arco de 3 articulaciones. Lo que terminamos teniendo acá son 2 chapas. Voy a hacerlo un poco más generoso. Chapa 1. Chapa 2. Tenemos 2 chapas unidas mediante una articulación con apoyos fijos. Esas 3 articulaciones no están alineadas y entonces eso es isostático. Del punto de vista de la cinemática, de análisis cinemático, analizar eso es lo mismo que analizar esto. Tengo 2 chapas, S1 y S2, unidas mediante una articulación, con fijos en los extremos. Ese es un arco de 3 articulaciones. Lo voy a poner al costado. Arco de 3 articulaciones o arco triarticulado, es más o menos todo lo mismo. Y está isostáticamente sustentado. O sea, por las dudas, aclaro, el reticulado compuesto no es un arco de 3 articulaciones. Ese reticulado compuesto que hice fue justo un arco de 3 articulaciones. Cuando hago reticulados, me da un reticulado compuesto, me puede dar cualquier cosa. Hay otras formas de hacer estos reticulados feos, molestos, y es, por ejemplo, arrancar con el pseudocuerpo, arrancar más o menos bien, y construir eso. Y eso, por ahora, es un reticulado simple, ¿no? Le agregué 2 barras, un par de barras, agarrándolo de la barra de la derecha.
Y ahora lo que hago es esto. Agregué una barra, no un par, y no uniendo dos barras, sino uniendo dos nodos de reticulado. Eso ya no fue un reticulado simple, sigue siendo un reticulado, porque son barras unidas en los extremos. Todas mis barras deberían ser rectas. Esa barra que no es una recta es por calidad mala de mi dibujo, no por intención. Todas las barras deberían ser rectas por ahora para no complicarnos la vida. Y veamos esta cosa hermosa de acá abajo, que es, y después le ponemos un título. Así que lo bajamos un poco para ponerle un título después. Y veamos grados de libertad que tiene esto. 3 por cantidad de barras. 1, 2, 3, 6. Menos, tengo que empezar a ver órdenes de articulación. Esto es 2. Esto es 2. Esto es 2. Esto es 2. Todas son 2. Todas son 2. Menos 4 por 4. Y esto es 3 por 6, 18, menos 16, 2. ¿Qué quiere decir que tiene 2 grados de libertad? No puede rotar. Y eso, ¿te imaginas que no puede rotar? Vos agarrás 6 escarbadientes, los unís de esa forma y no rotan. Imaginándomelo, no. ¿Cómo? O sea, ¿se imaginan? Imaginándomelo, no. Claro, y podés desplazar los 6 escarbadientes en cualquiera de las dos Claro, direcciones. sí. Bien, esto acá es absurdo. No puede tener 2 grados de libertad. Esa cosa construida por escarbadientes puede desplazarse en 2 direcciones y puede rotar claramente. Necesito agregarle 3 vínculos externos para reducir la traslación de cuerpo rígido. Necesito agregar 3 vínculos externos para reducir las traslaciones de cuerpo rígido y las rotaciones, los movimientos de cuerpo rígido. Entonces, si yo tengo esto así, y ahora va a tener más sentido. Condiciones de vínculo que tengo. 3. Porque le reduje los movimientos de cuerpo rígido. Y ahora sí, si hago grados de libertad, mejor al revés, condiciones de vínculo, menos grados de libertad, esto me da 1. ¿Les recuerda algo? Que tenga más vínculos que grados de libertad. Un hiperestático. Hiperestático. Ahora, es un hiperestático por vinculación interna. Le saqué los movimientos de cuerpo rígido que tenía que sacarlo. Pero tiene tantas barras adentro de su estructura, adentro de la estructura, que es hiperestático interno. Y este ejemplo es simplemente para mostrarles cosas horribles, como que los reticulados pueden ser perfectamente hiperestáticos. Puedo hacer cosas hipostáticas, hiperestáticas, isoestáticas, con reticulados. Vamos a trabajar nosotros con isoestáticos, pero es para la aclaración de que no porque sea un reticulado es isoestático. Vamos a trabajar más que nada con reticulados simples. Ya los reticulados simples, cuando le saco los 3 movimientos de cuerpo rígido, va a ser isoestático. Pero no tiene por qué ser de un reticulado en general. Por suerte vamos a trabajar con reticulados simples. Hay algo Tipología. que no entendí. Sí. O sea, si los grados de libertad te da absurdo, ¿por qué trabajas con ese valor, digamos? Porque en realidad esa cuenta no te da los grados de libertad. Claro, o sea,
técnicamente tendría que dar 3, ¿no? Esta cuenta sí es válida si no tenés hiperestaticidad interna. Si tenés hiperestaticidad interna, no es válida esa cuenta. No te da los grados de libertad. Lo que sigue valiendo es esta cuenta que te dice qué tan hiperestático es. Esto sí es válido. Solo que esta cuenta sí es válida, solo que este GL no son realmente los grados de libertad. Es esa misma cuenta, pero no son los grados de libertad. Si este número te da 0, puede estar isostáticamente sustentado. Hay que ver si no tenés vinculación aparente. Si ese número te da mayor a 0, tiene algún tipo de hiperestaticidad, sí o sí. Si ese número te da menor a 0, tiene un mecanismo en algún lugar. Esa cuenta sí es válida. O sea, así como lo estamos planteando. Si vale 0, puede ser isostático. Hay que chequear vinculación aparente. Si es mayor a 1, una parte es hiperestática. Hay que ver dónde está, pero en algún lugar tenés una parte hiperestática. Y si da menor a 0, una parte es hipoestática. En algún lugar tenés un mecanismo. ¿Se entendió mejor? ¿Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Todo esto son igual comentarios que agrego porque me resultan interesantes. Después van a trabajar con cosas isostáticas, reticulados simples y todo eso. Pero me parece interesante empezar a ver un poco de que el mundo no es tan simple. Y que existen cosas hiperestáticas. Inclusive existen estructuras que son hiperestáticas e hipostáticas, solo que por partes. Si tengo una estructura lo suficientemente compleja, hay una parte que va a ser hiperestática y otra parte que se te puede mover. Si tengo 2 barras, difícil lograr eso, pero si tengo una estructura compleja, sucede. Cuando tenés un motor, el motor lo enganchás al piso, lo abulonás y lo enganchás al piso, la carcasa va a estar hiperestáticamente agarrada, pero internamente tu motor gira. Entonces, algún tipo de mecanismo tenés que tener. Y eso es una estructura. Una estructura es cualquier cosa que querramos que sea una estructura. Como ya dije en algún momento. Nuestros dientes son una estructura. María. Bien, entonces así como construimos un poco de tipologías típicas que la gente a veces le gusta usar estos nombres. No es tan común y no creo que le suceda tanto, pero hay ciertos reticulados particulares que son muy utilizados y terminan teniendo nombres. Una es la viga Pratt. Estoy haciendo 4 cuadraditos para hacer 4, puede seguir. Pero básicamente son esos cuadrados unidos mediante diagonales que apuntan hacia abajo, o no sé cómo decirlo, hacia el centro. Este tipo de reticulados es muy útil o muy eficiente para tomar cargas verticales que van para abajo. Y esta misma viga Pratt no tiene por qué ser rectangular, podemos hacerla también, de hecho, vamos a no ponerle otro nombre para no confundir, podemos hacer una viga de ese estilo, pero dándole cierta curva, que lo hace más eficiente. Y existen vigas Pratt con esa forma media parabólica, que siguen siendo muy eficientes para tomar cargas verticales y mejores que las de arriba. Si no quiero hacerlo curvo y quiero hacerlo con algún tipo de triángulo, es posible, pero la puedo hacer parabólica.
La parábola para cargas más o menos distribuidas es la forma más eficiente, pero más difícil de construir. Entonces puede ser molesto, pero ese tipo de estructuras es eficiente para tomar ese tipo de cargas en general. Cargas concentradas para abajo, y más en el medio que en los extremos. Pero bueno, ese tipo de estructuras, eficiente para eso. Y las diagonales en sentido contrario se llaman how y son eficientes para tomar cargas en sentido contrario. Es decir, hago la misma forma inicial de ese triangulito, de esos triángulos, pero pongo las diagonales para arriba. O hacia el centro, hacia arriba. Y esto va a ser eficiente para tomar cargas en ese sentido. Me cambia más que nada qué barra está comprimida, qué barra está traccionada. Difícil de explicar en este momento, pero me conviene que las barras largas estén traccionadas. La razón de todo esto la vamos a ver recién en el último tema de la materia, pero me convienen que las barras largas estén traccionadas, por cosas que ya saben ustedes. Si ustedes agarran un alfiler y lo aprietan, o agarran, mejor que un alfiler no lo agarran un escarbadiente para no pincharse los dedos, y hagan esto. ¿Cuál de los dos se rompe primero? Con el escarbadiente. ¿Cómo rompen más fácil un escarbadiente? ¿Agarrando el escarbadiente y apretando o agarrando el escarbadiente y tironeando? Apretando. Apretando. La compresión tiene unos problemas estructurales, un comportamiento que vamos a ver al final de la materia, pero la tracción es más estable, entonces queremos que las barras largas estén traccionadas. En todas estas estructuras, todos estos reticulados y los que vamos a ver después inclusive, las barras que están en la parte de arriba, se llama, para empezar, toda la parte de arriba se llama cordón superior, y las barras que están ahí son las barras del cordón superior. Lo estoy dibujando en la viga Pratt para dibujarlo en un caso, pero cualquier reticulado que tenga con más o menos este tipo de tipología, o sea, o la Pratt, o la Howe, o la Warren que voy a dibujar dentro de un rato, o las cabriadas, todo lo que está en la parte de arriba es el cordón superior, y lo que está abajo, para ser original, es el cordón inferior. Las barras inclinadas se llaman diagonales. Todas las barras inclinadas se llaman diagonales, y todas las barras que van verticales, en principio, se llaman montantes. Por si en algún momento a alguno de nosotros se nos escapan estas palabras y les pedimos el esfuerzo axil de la diagonal de la derecha o el montante de la izquierda. El montante son las barras verticales, diagonales las que van en diagonal, superior e inferior es más fácil de entender. ¿Qué más tenemos? La Pratt, la Howe, voy a correr el coso para el costado, simplemente para hacerme lugar. No me tomó. Tenemos las Warren. Fíjese que son todas, los típicos reticulados son reticulados simples. Simples en cuanto a la construcción que vimos antes. Las Warren, en principio, son formadas por diagonales, alternadas, digamos. Y muchas veces no se dibujan estas articulaciones para ahorrarse. Esa es una viga Warren. Y tenemos la misma tipología de la viga Warren, pero con montantes. Que generalmente la que puse arriba es la típica Warren. Pero podemos hacer lo mismo.
pero agregarle montantes. Y se llama, de forma original, Warren con montantes. Pero bueno, es ir alternando la dirección de las diagonales. Existen otras tipologías de cosas más complejas. Estas son más o menos las más simples. Y como último comentario, es muy común en techos a dos aguas o esas cosas que se usen reticulados. Techos a dos aguas es cuando el techo es así. O sea, se imaginan una casita, la típica casita que yo hago cuando dibujo una casa porque no sé dibujar. Eso es un techo a dos aguas. Ese tipo de estructuras, no siempre, pero muchas veces se hacen con reticulados, o de madera o de metal, de acero generalmente, dependiendo de dónde estamos. Y ese tipo de cosas con el techo a dos aguas se llama cabreada o cercha. Y son usadas más que nada para techos a dos aguas. La cantidad de aguas es la cantidad de inclinaciones. Podemos hacer un techo a 7 aguas si tenemos 7 planos que van en distintas direcciones. Aguas porque es como cae la lluvia. Entonces, si hablamos de cabreadas o cerchas, hablamos más o menos de eso. Esos triangulitos reticulados. Y nuevamente, la cabreada también tiene cordón superior, cordón inferior, montantes y diagonales. Bien, por acá. Lo dejo ahí, pero un segundo que veo gente todavía copiando, y arrancamos a resolución de reticulados por el método de los nudos. Después hacemos un intervalo y después seguimos con otra forma de resolver reticulados. Perdón, el que está en el Warren, pero abajo. Warren ¿Sería con otro montantes. tipo de- ¿Cómo? Warren con montantes. Sí. Vamos a ponerle el nombre. Warren con montantes. De forma muy original. El típico Warren es el de arriba, pero mucha gente, para aclarar, el de arriba lo llama Warren sin montantes. Por las dudas, aclaramos que ese no tiene montantes. Pero es básicamente cuando las diagonales se van alternando y no están todas iguales, o así, sino que vas alternando. Que es muy común también ese tipo de cosas, cuando las cargas pueden ir en cualquier dirección, cuando tenés estructuras que la carga puede ir para arriba o para abajo, o tenés muchas veces los andamios. Si ven los andamios no son reticulados perfectos, pero tienen partes reticuladas y medio que siguen ese tipo de comportamiento. Y el reticulado vos lo vas a poner en un lugar distinto cada vez que hagas una obra. Entonces, no es que tiene una dirección predominante, entonces no tiene sentido orientar diagonales en una dirección. Y los montantes se usan por otras razones que vamos a ver también al final de la clase. Al final de la clase, no, al final de la materia. Esos montantes de la Warren. Voy a hacer un pequeño comentario hoy, pero más que nada al final de la materia. Bien, vamos a empezar a resolver esto inicialmente por el método de los nudos o nodos, la palabra que les guste más a ustedes.
Y vamos a escribir nudos o nodos por las dudas. O usar la barrita. Y para resolver con el método de los nudos, vamos a armarnos un reticulado sencillito. Eso es un reticulado simple. Si lo piensan, lo fui construyendo. Se puede construir desde un pseudocuerpo, le agregan 2 barritas y están. Y pongamos dimensiones para tener un número. Después, 3 metros, 4 metros, carga 10 kilonewtons. Y 12 kilonewtons. Es un reticulado simple, tiene 3 vínculos externos, entonces va a estar isostáticamente sustentada y vamos a poder hacer cuentas sobre esto. Y ponemos medio innecesario, pero por las dudas un sistema de referencia. Y lo que harían, lo que harían si siguen el procedimiento que veníamos haciendo con las estructuras anteriores, era hacer un diagrama de cuerpo libre. Donde se evidencian esas reacciones, que las pongo en esta dirección para seguir simplemente la terna que elegí. No van a ser claramente las reacciones que vamos a tener. Y tengo un horizontal 1, mejor sigo con el violeta. Vertical 1, vertical 2 y las cargas. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Y ustedes podrían calcular esas reacciones. Antes de calcular esas reacciones, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre desacoplado. ¿Se acuerdan lo que era el diagrama de cuerpo libre desacoplado? Era el que incluía las reacciones de vínculo interno, ¿no? Las que incluía las reacciones de vínculo interno. ¿Y cómo lo iba construyendo? O sea, cómo las evidenciaba. Separando por partes. Separaba por partes, separaba cada nudito, entonces tenía el nudo de la izquierda, la barra, y vamos a dejar más espacio. La barra, y de hecho vamos a dejar más espacio, vamos a tirar este dibujo más para abajo. Así después me entran las flechas un poco más cómodo. Y ahí arriba está el nudo de arriba, la barra del medio, y acá el nudo de abajo me quedó medio desproporcionado. ¿Cómo hago para hacer esto más proporcionado? Borro esto y lo dibujo más inclinado. Ahí va. Estoy partiendo cada barrita y separando cada barra y cada nodo. Es lo mismo que hicimos la clase pasada, que partíamos el reticulado, perdón, partíamos el pórtico en sus extremos, sus nodos y sus barras. Y después, como dijo Valentina correctamente, evidenciaba los vínculos internos. Antes de evidenciar los vínculos internos, voy a poner vínculos externos.
que los puedo resolver, pero por ahora siguen siendo incógnitas, y los voy a dejar como incógnitas por un ratito. Y las cargas. Bien, ahora evidencio vínculos internos. Para evidenciar vínculos internos vamos a ponerle nombre a las barras. Esta se llama 1, 2, 3, 4, 5. Y usamos número como nombres, porque llamarla Carla y Juan va a ser más complicado. Y ya que estamos, ponemos nombres como letras a los nodos para no confundir nodos con barras. A, B, C, D. Ponerle nombres a las cosas es cómodo para hablar de las cosas. ¿Cómo evidencio los vínculos en el diagrama desacoplado? Sí, ¿cómo evidencio las reacciones internas en el diagrama de cuerpo libre desacoplado que tengo abajo? Perdón, Felipe, ¿puede ser que a alguien más no le aparezca lo que escribió recién? Yo tengo pantalla congelada. Lo mismo lo hizo en el diagrama de arriba. Lo Ah, nombré está bien. arriba, perdón. Lo nombré acá arriba. Ah, ok, que yo estaba mirando abajo y digo... Perdón, sí, no, es que me parecía que abajo iba a enchastrar si le ponía el nombre abajo, entonces lo puse arriba. Perdón. Claro, nunca pensé eso. Porque cuando estás en un pizarrón, vos ves dónde estoy escribiendo. Ves mi mano, es más fácil seguirme. Falta que el programa esto tenga un punterito que indique dónde estoy. Pero bueno, le puse arriba nombre a las barras y a los nudos. Y los puse arriba simplemente para no enchastrar mi dibujo de abajo. Ahora, yendo abajo, y ahora sí voy a dibujar abajo, ¿cómo evidencio los vínculos abajo? Las reacciones internas o los esfuerzos internos. ¿Qué era lo que hacía cuando hice el desacoplado la semana pasada? A ver, ponías Tenés ternas... que equilibrar con una fuerza. ¿Qué fuerza? Lo que hacía la vez pasada... De tracción o compresión. Exacto, Florencia, para seguir un poco lo que dice Matías y conectar con lo que hice la semana pasada, creo que era Matías. Yo tenía una terna local y cuando partía, no me acuerdo cuál era mi pórtico exactamente, pero bueno, era algo así, partí el nodo y lo que después decía era, bueno, acá tengo un corte, un normal y un momento. Y del otro lado, acá tengo un corte, un normal, un momento. Y empezaba a cada extremo de barra ponerle sus reacciones internas, sus esfuerzos internos, siguiendo esta terna local. Eso hacía con el pórtico, y eso hacemos en esas estructuras porque tienen corte, normal y momento, y el signo del corte y el signo del momento depende de mi terna. En esta estructura, ¿tengo corte, normal y momento? ¿En mi reticulado? No. Tengo solo esfuerzo axil. Como tengo solo esfuerzo axil, no tengo que poner corte y momento, voy a poner solo esfuerzo axil, y como el signo del esfuerzo axil no depende de las ternas, voy a evitar ponerme la terna local, porque el signo no depende de la terna. Pongan la terna que quieran, el positivo es tracción. Entonces, seguimos, utilizamos como convención, la que usa todo el mundo, positivo, tracción. Y eso es una barra traccionada. Y esos esfuerzos valen N1. Y vale el mismo esfuerzo en ambos extremos, porque el esfuerzo axil no variaba. Cuando yo tenía esto en el pórtico, y vuelvo un segundo al pórtico, este momento I y este momento D no tenían por qué ser iguales. En el pórtico, el esfuerzo axil, el corte y el momento en los extremos eran valores distintos, y tenía que tener cuidado de que sean valores distintos y ponerle nombres distintos. Eso cuando trabajaba con una estructura con una viga. En los reticulados
sabemos no solo que no hay corte y no hay momento, sino que también sabemos que el esfuerzo axial es constante. Entonces pongo directamente N1, agarro a la barra 1, y en la barra 1 pongo N1 en todos sus puntos de tracción, porque tracción es positivo. Y hago lo mismo en todas las barras. Voy a 2. Tracción. Voy a 3, la del medio, y ponemos tracción. Voy a 4, la inclinada a la izquierda, y le dibujamos tracción. Si alguien tiene una duda de qué es tracción, es un buen momento para preguntar qué es tracción. N4, N4, este es un 3 que quedó medio raro, lo voy a escribir de vuelta. Me falta 5, voy a 5. Y todos esos esfuerzos son incógnitas. Y ahora sí me puedo correr para ahí. Bien, entonces tenemos un sistema con ¿cuántas incógnitas? 5 por los esfuerzos axiales y 3 por las condiciones de vínculo. Cada barra tiene una incógnita, su esfuerzo axial, y adicionalmente 3 condiciones de vínculo. Entonces, incógnitas. 8. 5 más 3, 8. Y ahora, ¿qué puedo hacer como ecuaciones de equilibrio? Yo podría haber hecho ecuaciones de equilibrio globales, como cuando calculábamos reacciones de vínculo. Pero lo otro que puedo hacer es reacciones de vínculo, o ecuaciones de equilibrio, perdón. Puedo hacer ecuaciones de equilibrio de cada nodo. Entonces, en ese nodo tengo 2 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en horizontal y vertical, o en 2 ejes. Sumatoria de fuerzas en 2 direcciones igual 0. Y ahí tengo 2 ecuaciones de equilibrio. Se tiene que cumplir. Agarro este nodo y vuelvo a hacer en ese nodo sumatoria de fuerzas en 2 direcciones igual a 0. En esta, sumatoria de fuerzas en 2 direcciones igual a 0. Y en esta, sumatoria de fuerzas en 2 direcciones es igual a 0. Entonces, si hago eso, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2 ecuaciones por cada nodo que tengo, 4 igual 8. Esto se transforma en un sistema compatible determinado. Determinado. Que quiere decir que esto tiene solución y la solución es única. Y básicamente esto es el método de los nudos. Desde el punto de vista teórico, acá terminó. Hacen cuentas, resuelven el sistema. 8 incógnitas, 8 ecuaciones, empiezan a dar vuelta y resuelven el sistema. Del punto de vista de la teoría, no es más que eso. Vamos a intentar simplificar un poco, porque resolver un sistema de 8 por 8 es molesto, y no van a tener que resolver un sistema de 8 por 8. Pero matemáticamente es eso. Tienen un sistema y siempre va a quedar de esta manera. Siempre que tengan un reticulado simple, o un reticulado isostático, mejor dicho, si es isostático externo y interno, o sea, algo lindo y bonito, van a tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, haciendo equilibrio, ecuaciones de equilibrio
en cada nudo. En cada nudo hacen sumatorias de fuerzas en X y en Y. Y no estamos haciendo sumatoria de momentos porque los nodos no tienen momento, porque están articulados. Entonces solo tengo que hacer dos ecuaciones de fuerzas en dos direcciones, cualesquiera, y empezar a despejar el sistema. Básicamente es eso. ¿Se entiende? Y se entiende, hago un pequeño ejemplo de, bueno, cómo procedemos y no nos metemos en ese sistema horrible. Perdón, Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Recién dijiste que si tenemos un reticulado simple e isostático va a ser un sistema compatible determinado. Ujú. Correcto. Si te queda Ok. hiperestático, va a quedar indeterminado. Pero no vas a Ok. resolver, o sea, no sabes resolver un hiperestático. Está bien. Si te queda hipoestático, va a quedarte no compatible, no va a tener solución. Determinado quiere decir solución única, compatible, que existe. Si es hipo, se mueve. Puede quedarte sin solución. Si es hiper, va a haber infinitas soluciones de equilibrio. Perdón, infinitas soluciones que satisfagan el equilibrio. Si es iso, que es lo que vamos a trabajar, los isoestáticos, sí o sí tienen solución, y esa solución es única del punto de vista de la estática. Si no es iso, simplemente le decís a la persona, esto no es isostático. No la puedo resolver. Nuevamente, aclaración, como siempre hago. En realidad, eso no es isostático y eso lo podés resolver, pero son casos particulares. Eso es un mecanismo hipostático que tiene solución que podés resolver, pero casos particulares. Bien, la teoría es eso, pero bueno, veamos cómo se resuelve esto un poco más feliz. Ustedes cuando estaban en este sistema, podían despejar reacciones. Y calcular reacciones es algo que saben hacer y sabían hacer antes de hacer reticulados. Entonces despejaban reacciones. Voy a poner la solución, porque ustedes ya saben cómo buscar esa solución. Y si quieren, cuando lleguemos al intervalo me preguntan cómo es la manera corta. Pero bueno, H1 va a equilibrar a 12, entonces va a ser menos 12. Tiene que ir en dirección contraria para equilibrar al 12 que va hacia la derecha. B1 es hacer momentos en el punto de D y sale que es 13. Si no me equivoqué cuando lo resolví, como siempre, a las 12 de la noche. Y B2 vale menos 3. Es simplemente resolver ecuaciones de equilibrio absoluto, despejan reacciones. Y generalmente arrancan por ahí. No es necesario arrancar por ahí para hacer diagramas de características, pero suele ser conveniente. Suele ser. Lo que es importante es que no es necesario. Despejan esto y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, el método de los nudos o nodos haciendo equilibrio en D. Entonces, el punto D, que es este de acá, vamos a hacer ecuaciones de equilibrio en el punto D. Y vamos a cambiar, ponerle título. Equilibrio del punto D, más título no. Título. ¿Y qué tenemos en D? En el punto D, sabemos que B2 era menos 3, y eso quiere decir que va para arriba con 3 kilonewtons. Que N5 va para allá y que N4 va para allá. Van para allá porque los asumo positivos.
De la misma forma que las reacciones las asumí positivas, después me dieron negativas, iban en sentido contrario, los esfuerzos es conveniente asumir los positivos, y si me queda positivo, es tracción, positivo. Si me daba negativo, es compresión, negativo. Entonces, conveniente asumir los positivos, y después hago sumatoria de fuerzas en dos direcciones cualesquiera, igual 0. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en vertical y en horizontal. ¿Qué tengo en horizontal? Y nuevamente pongo una terna totalmente innecesaria. O sea, innecesaria. La solución no depende de la terna, pero necesaria para, bueno, de una forma definir qué es positivo y qué es negativo en esta cuenta. ¿Qué fuerzas horizontales tengo? N5 Más o menos. menos. Va, en realidad, bueno, sí, por tu terna sí. Para mi Por terna, sí. tu... Cuando hago esto acá es equilibrio absoluto. Las ecuaciones de equilibrio absoluto requieren una terna absoluta. ¿Y algo más tengo? ¿O hasta ahí? Y tenés la componente de N4. N4, negativo o positivo. Ahora vemos la componente. Negativo. Negativo. Yo debería calcular esta parte de N4. Ese triángulo de ahí, si se acuerdan, valía 3 metros por 4 metros, que es un conjunto muy feliz porque te da que la hipotenusa vale 5. Y cuando tenemos 3, 4, 5, después las relaciones es fracciones de 3, 4, 5. Antes de hacer la relación esta, N4, dado esta relación, ¿me da más grande en vertical o en horizontal? O sea, la componente de N4 horizontal versus la componente de N4 vertical. ¿Cuál da más grande? Cambio las proporciones y las exagero para que se note. Este es más alto. Totalmente exagerado. 4, 5. Y yo lo que quiero hacer es N4, que N4 está entonces inclinado así, ver cuánto tiene en horizontal y cuánto tiene en vertical. ¿Cuál es más grande? La vertical. La vertical. Fíjense que la flecha está apuntando más para arriba que para el costado. Y apunta más para arriba porque para arriba es 4 y para acá es 3. Para un valor de 5, digamos. Entonces, si se cumple, o sea, como este N4, esta flecha de N4, sigue la misma relación que ese triángulo, la manera de descomponer N4 en horizontal y en vertical sigue la misma relación que ese triángulo. Si no les gusta mi manera de descomponer fuerzas, pueden calcular el ángulo alfa y multiplicarlo por el coseno de alfa. O el ángulo beta y el seno de beta, depende a qué llamamos alfa y a qué llamamos beta. Pero no, si les gusta mi forma, N4 en horizontal es 3/5. Te lleva la parte 3 por cada 5. Y hago lo mismo con sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. ¿Qué tengo como fuerza vertical? El 3KN. Más o menos. Menos. A ver. Menos, sí. ¿Cómo se llama KN? La unidad. Kilonewton, ¿no? Kilonewton. Me sorprendió muchísimo el KN, como que el 3KN. Ah, kilonewtons, ok. 3 kilonewtons, ¿qué más tengo?
La componente de N4 Más o menos. Menos. sería menos. Menos la componente N4, que ahora es la grande, o sea que es 4/5 de N4. Y acá lo único que tengo que hacer es, una vez que tengo esto, despejar. De esta, despejo N4. Y N4 vale entonces menos 3kn por 5 dividido 4. Y esto es 3,75 negativo. Importante no olvidarse los signos. Ese signo es muy importante. Y después, teniendo N4, me meto ahí y despejo N5. N5 vale menos N4 por 3 dividido 5. Y si N4 es 3,75, esto me da 2,25 negativo. No, más positivo. ¿Está bien, no? Tiro, comprime y sí, está bien. Los signos tienen sentido que se puede ver con el tiempo, pero no en este momento. Y hice equilibrio del punto D. Despejé N4 y N5. Teniendo el valor de N4 y N5, la idea es seguir de esta forma, nudo por nudo o nodo por nodo, despejando todas nuestras incógnitas. Es decir, arranquen con los nodos que conocen cosas. Por ejemplo, no es una buena idea arrancar por este nodo, porque ese nodo tiene 3 incógnitas y 2 ecuaciones con 3 incógnitas no iba a tener solución. Este nodo tiene 3 incógnitas, 2 ecuaciones con 3 incógnitas no iba a tener solución. Entonces, arrancan por ahí, 2 incógnitas, solución. Arrancan por ahí, 2 incógnitas, solución, todas cosas viables, y una vez que tienen estas dos resueltas, ya conocen N2 y N5 y pueden ir a la de arriba o a la de abajo. O sea, es simplemente pensar por qué nodo arrancar. Arranco por los nodos que tengan la menor cantidad de incógnitas y después sigo avanzando. Y el método de los nodos es simplemente ir nodo por nodo haciendo sumatoria de fuerzas horizontales y verticales o sumatoria de fuerzas en 2 direcciones, no siempre conviene vertical y horizontal, y despejar incógnitas. No es más que eso. ¿Preguntas? Si no les gusta esa manera de descomponer, calculan el ángulo y listo. A mí me gusta calcular la hipotenusa y dividir fracciones de la hipotenusa. Por más que la hipotenusa me quede una cosa horrible. Le calculo la hipotenusa y calculo eso. No sé, me confundo más con los ángulos. Descomponer ángulos por una razón. En mi mente es más difícil. Comentario importante para mí. Cuando usen cuentas y hagan esto con cuentas, usen al menos 3 cifras significativas. Al menos 3 cifras significativas. No me importa la cantidad de decimales. Y eso no tiene nada que ver con estática y resistencia, tiene que ver con la vida. Un número que es 4.235.472,82 tiene un nivel de precisión totalmente innecesario. No me importa la cantidad de números después de la coma. Ese número, precisión innecesaria. Porque lo que están acostumbrados muchas veces es a poner 2 decimales. Y después tienen un número que es 0,86725,4, que es común cuando calculan ángulos, porque hacen el coseno de alfa y les da algo así. Agarran esto y lo truncan en 2 decimales. Eso tiene 2 cifras significativas. Muy poca precisión. Esto tenía 6, 7, 8, 9. Esto tenía 9 cifras. Esto tiene 2 cifras. Lo de arriba tiene mucha precisión. Lo de abajo tiene muy poca precisión. Acostúmbrense no a usar decimales, sino a usar cifras significativas. Mínimo 3. Idealmente 4. Porque si no después arrastran mucho error. Y lo mismo vale arriba. O sea, el número este lo podían transformar perfectamente en 4.000.000
235.000, 0, 0, 0. Está, el resto no me cambia. Esto aplica más que nada cuando hacen ángulos, ponen coseno del ángulo, ponen 86, arrastran un error importante y después no les da el equilibrio. Quieren verificar el equilibrio y en vez de darle 0, le da 0,1. Eso no fue problema del procedimiento, fue problema de que usaron pocas cifras. Intenten acostumbrarse a usar 4 cifras ideales o 3 cifras como mínimo. Nunca 0,86. Y lo otro bueno de truncar, de usar 4 cifras, es que podés truncar y no tener que redondear. O sea, metes a la 4 y listo. El truncar de una. Truncar quiere decir cortar y no fijarse si el último número es mayor o menor a 5. Listo. Después de ese pequeño despotricamiento en contra de cómo hacen cuentas, esto es el método de los nodos. Y hacemos un intervalo y seguimos en 10 minutos.